Amén, hermanos. Amén. Es todo tuyo, Pastor Cristian, adelante. Ok, muy bien. Vamos entonces con nuestra Biblia, Romanos capítulo 8. Es un tremendo capítulo y la verdad no hemos podido menos que considerar su peso y su influencia, ¿cierto? Y su contenido en el valor propio que tiene. Es por eso que he intentado correr, pero al mismo tiempo queriendo correr me doy cuenta que hay mucha riqueza y correr es casi como profano. Así que bueno, espero adelantar lo más que pueda en este capítulo y espero que sea una bendición para todos nosotros. Romanos capítulo 8. Pablo comienza el capítulo 8 con la tremenda declaración de que no hay posibilidad de condenación para aquellos que están en Cristo. Y luego pasa a detallar lo que significa estar en Cristo. Entrenado, preparado como un agricultor, ¿no? Digamos, un Parece que alguien tiene agricultor el micrófono encendido. es hábil, Ahí sí. Ok. Pasa a explicar lo que es la vida en el Espíritu y luego comienza a hablarnos de la influencia del Espíritu en la vida del creyente. Y nos habla de la bendición de llamar a nuestro Padre Abba Padre, que es una bendición increíble. Ya no somos enemigos, no somos o no estamos bajo condenación, somos sus hijos y tenemos el derecho de llamarlo Abba Padre, un Padre cercano, un Padre amado. Quedamos entonces en el verso 28, nuestra última clase, en donde Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que a su propósito son llamados. El verso 29 nos habla también de verdades profundas de la predestinación y el propósito de la predestinación, que es ser conformados a la imagen de su Hijo. Vamos a comenzar entonces en el verso 30 esta noche. Verso 30, Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El verso 30 nos habla cuatro verbos, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Son cuatro verbos en el español que son cuatro verbos en el texto griego. Todos estos verbos, cada uno de ellos, predestinó, llamó, justificó y glorificó, están en el tiempo aoristo, que es un pretérito, en el modo indicativo, que es el modo de las cosas ciertas, no es un subjuntivo, no es algo que podría eventualmente ocurrir, no es algo que posiblemente pueda ocurrir, sino que es un indicativo, es un pretérito indicativo, es decir, algo que ya ocurrió y está escrito, además de eso, en la voz activa, lo que indica que el sujeto de la acción es el que realiza esta acción. Es el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Dios es el sujeto de la acción. Dios es el que es el sujeto desde el verso 28 en adelante. Él es el sujeto. Permítame decirle que estos cuatro verbos escritos en el pretérito indicativo nos habla de una acción concreta, hecha en el tiempo pasado. Cada uno de estos verbos es un pretérito. Años atrás estuve visitando a un hermano que ya estaba en sus últimos días. De hecho, él poco tiempo después que lo visité, él murió y pude hablar con él, me acerqué a él y estaba contento, a pesar de que él sabía que estaba enfrentando la muerte. Pero me dijo, pastor,
¿Se acuerda usted de esto? A los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, glorificó, perdón, justificó, y a los que justificó, glorificó. Yo le dije, ¿te acuerdas de ese mensaje? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y me dijo, cada uno de estos verbos son pretéritos indicativos. Y él se gozaba en esa verdad. No son posibilidades, son hechos. Son cosas concretas realizadas por Dios en beneficio del creyente. Ahora, este versículo es conocido como la cadena de oro, la cadena irrompible, aquello que se inicia con el propósito eterno de Dios y termina con la glorificación del hombre. Dios iniciando, Dios consumando. Es la obra de Dios en la salvación del hombre. Dios es el autor y consumador. Él es el que inicia y Él es el que consuma. Los reformados hablan y le llaman a esto el estudio de cada uno de los pasos, le llama el ordo salutis, el orden de la salvación, qué viene primero y qué viene después. En cada uno de esos pasos es una obra divina. Y aquí Pablo menciona 4 verbos escritos en el aoristo indicativo activo. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y alguien me podrá decir, pero, el verbo glorificar está en el tiempo pasado. Eso todavía no ha ocurrido. Bueno, de alguna manera tiene razón, porque yo no he sido glorificado aún, pero Pablo escribe esto de tal manera, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estos verbos en el aoristo indicativo para enseñarnos de que todo esto, desde el punto de vista divino, del punto de vista de Dios, es un hecho consumado. En la mente de Dios, la glorificación no es una posibilidad, sino a todos aquellos que llamó, a todos aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, a todos ellos que regeneró, reconcilió, llamó eficazmente, etcétera, 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 los glorificó. Ya es un hecho. Si usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, usted ya ha sido en la mente del Señor, ya ha sido glorificado. Punto. Y quiere decir que esta es una cadena irrompible, es una cadena de oro que no se puede romper. A todos aquellos el Señor los glorificó, a todos ellos el Señor los lleva en este proceso de santificación a la glorificación definitiva. Eso habla de la obra perfecta de Dios en nuestro beneficio. El primer verbo, lo vamos a estudiar cada uno individual, es el verbo predestinó. Como dije, aoristo activo indicativo. Es el verbo prooricen, y está compuesto del prefijo pro, que quiere decir, igual que en el español, como nuestro prefijo preexistente, pre-llamado pre, quiere decir antes, delante o anterior. Y el verbo orizo, que quiere decir determinar. Eso es lo que quiere decir proorizo, que la Reina Valera traduce como predestinar. Y este verbo quiere decir determinar desde antes, determinar con anticipación, ordenar por adelantado, decidir con anticipación. La idea de la palabra también, prooricen, quiere decir poner un cerco delimitante alrededor, un cerco de protección. La palabra también quiere decir señalar límites de antemano, poner un cerco desde antes, con anticipación, un destino anticipado. Toda esta idea cabe en esa palabra. Predestinó, prooricen. Quiere decir que la predestinación consiste en actuar de parte de Dios de una manera amorosa a un grupo determinado de personas para algo amoroso, para un fin amoroso, algo glorioso, estipulado desde antes. Dios llamando, seleccionando, apartando, delimitando, desde antes. Esto es maravilloso. Tenemos un Dios que se anticipa las cosas, un Dios que no está rascándose la cabeza y dice, ¿qué hago ahora? Tengo el desorden. Nosotros en Chile decimos, tengo la escoba aquí. Y no sé qué hacer. Tenemos la guerra
Ucrania y Rusia, tenemos el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el petróleo se está yendo a las nubes, la gente no sé qué hacer, Dios rascándose la cabeza como, ¿y qué hago ahora? Adán pecó en el huerto de Edén y dice, voy a tener que echar a andar el plan B o el plan C, no sé cuál de todos los planes. Hermano, ese no es nuestro Dios. Él ha determinado todo desde antes de la fundación del mundo. Y Él, este grupo especial de personas, los ha predestinado, los ha llamado, los ha seleccionado y ha puesto un cerco alrededor de ellos. ¿Cuándo? Desde antes. Aoristo, indicativo, activo. El segundo verbo, llamó, es el verbo ekalesen. Ekalesen, también aoristo, activo, indicativo. A todos aquellos que Él escogió y separó y apartó, ahora Él los llamó eficazmente. La palabra ekalesen, el verbo ekalesen, quiere decir llamar, convocar, invitar, llamar a alguien específico, llamar a uno. Eso es lo que quiere y se traduce el verbo ekalesen. Después que Dios ha predestinado, después que Dios ha seleccionado, Él llama. Este pueblo que ha sido predestinado, que ha sido escogido por Dios, recibe la orden de salir. Y escúcheme esto, salir de la tumba, salir de la muerte. Él llama a los muertos a la vida. Recuerde usted que en Efesios 2:1, Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todos aquellos que fueron predestinados, ahora el Señor los llama desde la muerte, muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Ahora el Señor los llama para que revivan, para que resuciten, para que salgan de la tumba. Escuchan el llamado del Señor, cual Lázaro en Juan capítulo 11, Lázaro, ven fuera. Dios llamando a aquel que está en la tumba muerto, ahora lo llama de la muerte. Así todos nosotros respondimos al llamado de Dios cuando Dios nos llamó de la muerte. Es un llamado efectivo. Dios llamó a Pablo, Romanos 1:1, Gálatas 1:15. Este llamado no tiene nada que ver con las obras o los méritos del ser humano. No tiene nada que ver con lo que el hombre haga, 2 Timoteo 1:9. Es un llamado con propósito soberano. Es un llamado que Dios ha hecho a aquellos que Él ha escogido. Número 3, tercer verbo. El verbo justificó. Es el verbo edikaiosen. Edikaiosen. Como dije, y permítame la repetición, también es un verbo en el aoristo activo indicativo. Y este verbo, edikaiosen, quiere decir, como ya lo estudiamos en Romanos 5, ser considerado justo. Es una declaración en el tribunal celestial en donde Dios, que es el juez de toda la tierra, Génesis 18:25, considera al pecador, no lo hace justo, sino que lo considera justo por los méritos en base a la obra de Cristo en la cruz. El verbo quiere decir ser declarado justo, ser considerado justo, recto, ser considerado alguien que tiene justicia. El verbo justificar en este caso se encuentra en el tiempo aoristo, que indica una acción pasada. Para entender el tiempo aoristo, vamos a estudiar otros tiempos pasados en el griego. Por ejemplo, el tiempo imperfecto, que también es un pretérito, es un tiempo pasado que no indica una acción que ocurre una vez. El tiempo imperfecto habla de una acción pasada, pero que se repite con un cierto periodo. Es una acción que se repite por un periodo determinado. ¿Ok? Ocurrió en el pasado, pero se repite. Era un hábito en el pasado. Por ejemplo, en el español podríamos decir, el pastor Heiser estudiaba inglés para sus exámenes. Estudiaba, lo hacía recurrentemente. Eso es el tiempo imperfecto, algo que hacía, ¿ok? De manera
periódica. Tenemos también el tiempo perfecto, que también es un pretérito. Es un tiempo del pasado. El tiempo perfecto indica una acción que ocurrió en el pasado. El tiempo perfecto. Algo ocurrió en el pasado, pero tuvo su inicio en el pasado y los efectos de esa acción me afectan hasta ahora. Eso es el tiempo perfecto. Entonces tenemos el tiempo imperfecto, que es una acción que se repetía en el pasado. El tiempo perfecto indica una acción que ocurrió puntualmente en el pasado, pero los efectos, las consecuencias, los resultados todavía siguen. ¿Ok? Y tenemos número 3, el tiempo aoristo. El tiempo aoristo es un tiempo en el griego que indica una acción que ocurrió en el pasado, pero en un instante fijo de la historia y que nunca se repetirá. Nunca. De la misma manera, el aoristo no incluye la idea de repetición, de duración, de un proceso. Indica algo que ocurre una vez y para siempre. El acento del tiempo aoristo se da en una acción que ha ocurrido una vez y para siempre, una vez y por todas. No hay necesidad de repetición. Algo que ha ocurrido y ha sido concreto en el pasado. En resumen, el tiempo aoristo es una acción ocurrida una vez y para siempre. Entonces, cuando Pablo dice que nos justificó, eso es un hecho concreto y que no se repite. No puede repetirse, porque ya fue hecho. No hay cambio, no hay alteración, no hay modificación, no hay mejora, está hecho. Cuando Pablo usa el tiempo aoristo en estos 4 verbos, lo que está diciendo es que la cadena de oro, esta cadena de oro no se puede romper porque ninguno de sus 4 declaraciones está sujeta a desarrollo. Piensen esto. No está sujeta a crecimiento, a desarrollo o a decrecimiento. El tiempo aoristo indica una acción que no se puede afectar, modificar, alterar o anular. Está hecho. Entonces, cuando hablamos de que Él nos predestinó, de que Él nos llamó, de que Él nos justificó y Él nos glorificó, quiere decir que eso no se puede cambiar, no se puede alterar. No está en proceso. Ninguno de estos 4 verbos está en proceso. No estoy creciendo en justificación. Soy todo lo justo que Dios quiere que sea. Soy todo lo justo que Dios ha declarado que sea. Soy todo justo, completamente. No estoy creciendo en justicia o tampoco decrezco en justicia. No es que mi justicia aumente o disminuya. No, tengo la justicia de Cristo una vez y para siempre. Cuando Dios me ve, ve la justicia de Cristo. Amén. Tremendo. El 4 verbo es el verbo glorificó, y esto es lo que podría de alguna manera causarnos alguna incomodidad, alguna duda, alguna pregunta. Pablo dice, glorificó también a Oristo. Edoxasen es el verbo, edoxasen. Y la palabra edoxasen, que es un verbo, quiere decir glorificar, reconocer, honrar, alabar, investir con dignidad, dar honra. La glorificación es el acto final del propósito eterno de Dios, la consumación de todo, de todo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo serán glorificados, hermanos. Pero Pablo dice que desde el punto de vista de Dios, esto ya es un hecho. Dios inició algo y lo va a consumar. Dios no va a dejar a la mitad. Él no inició algo y lo deja inconcluso. Él ha iniciado algo y lo va a concretar. Dios inició algo y lo va a consumar. Dios no puede fallar.
todo lo que Él inicia lo consuma. Dios no falla, Dios no se queda a la mitad. Él no comienza a construir una casa y la deja a la mitad, porque no tenía los recursos, no tenía los materiales, no tenía el dinero, los planos estaban malos, etcétera. Hay un montón de cosas que pueden pasar para que algo desde el punto de vista humano no se concrete. Para Dios no es así. Él inicia algo, si Él inicia algo, lo consuma. Quiere decir, hermanos, que la salvación que el Señor ha iniciado es una salvación que no se puede tocar. Todos aquellos que Él ha llamado, ha glorificado. Punto. Y es tan cierto, es tan verdadero, es tan real que Pablo lo menciona como un aoristo, como algo que ya ha ocurrido. Y desde el punto de vista de Dios, esto ya ha ocurrido. Si alguien llegara a perder la salvación, significa que a Dios le faltó poder para guardarnos. Si alguien puede perder su salvación, significa que Dios no tuvo paciencia para soportarnos. Si alguien pierde su salvación, significa que Dios no tuvo el perdón necesario para exonerarnos. Si alguien llega a perder su salvación, quiere decir que Dios no tuvo la sabiduría necesaria para convencernos o la soberanía para encauzar nuestros caminos. Hermanos, el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda alterar, cambiar, modificar, disminuir la obra de Dios. Y ahora Pablo, verso 31, hace una pregunta. Esta pregunta es una pregunta de reflexión. Esta es una pregunta después de oír esta verdad que nos golpea de una manera increíble. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Todos en el aoristo. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Hay algo que podamos decir a esto? Él espera que nosotros digamos algo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir frente a esta verdad absoluta? ¿Qué podemos decir? Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Nos hace pensar. La obra de Cristo en la cruz es tan perfecta, tan única, tan intocable. ¿Qué diremos? ¿Qué podemos decir? Obviamente, aclamamos al Señor, obviamente aclamamos, adoramos, celebramos. Como decimos, ¿no? La correcta doctrina produce una correcta adoración. Si entendemos la doctrina, entonces tenemos razón suficiente para tener una buena adoración. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? Es una de las frases favoritas de Pablo y él la ha empleado varias veces en esta carta. ¿Qué diremos? Y esta es una manera que Pablo usa para hacernos pensar a los oyentes, para no solamente recibir el golpe de la enseñanza, sino para, ¿qué piensas? Y esta es una invitación a meditar, concluir en lo que se nos ha comunicado. Esta pregunta se relaciona con las verdades previamente dichas y es un anticipo para lo que va a decir más adelante. Él ha venido diciendo que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos herederos, coherederos, le llamamos a Dios Abba Padre, estamos seguros en sus manos, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Qué diremos? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál debería ser la conclusión? ¿Cuál debería ser la conclusión lógica de un creyente que oye esto, que tiene un tremendo peso, que revela, muestra la obra consumada? Si Pablo nos ha hablado del propósito eterno de Dios, que ha causado que Él predestine a estos hombres que escogió desde antes de la fundación del mundo, desde toda la raza humana, y es a ellos que los llama para luego justificarlos y finalmente glorificarlos. Pregunta, ¿qué decimos? En otras palabras, después de entender, llegamos a la conclusión de que nada puede impedir, coartar, obstaculizar, derrotar los propósitos eternos de Dios. Dios ha decretado algo y así será. ¿Quién dirá
que lo que Dios ha determinado no se puede hacer. Nada podrá impedir que el creyente verdadero sea glorificado, ni siquiera él mismo. Pablo nos ha dicho que a los ojos de Dios el creyente ya está glorificado. Y es una acción real, concreta, verdadera, sin cambio, sin alteración, sin aumentar o que disminuya. ¿Qué podremos decir? ¿Qué conclusión podemos mencionar a esta exposición que Pablo nos ha hecho? Ahora, para estas dos preguntas, ¿qué podemos decir? Hay dos respuestas. Que el creyente puede hacer perfecto, que el creyente puede hacer respecto de su salvación. Primero, ¿es posible que cualquier persona o cualquier circunstancia sea la causa de que el creyente pierda su salvación? ¿Alguien o algo hará posible que yo pierda mi salvación? ¿Yo mismo puedo ser el causante de que pierda mi salvación? Y Pablo va a contestar si alguien o algo puede hacer que un creyente pierda su salvación. Pablo lo va a decir. Primero, personas que pueden amenazar nuestra salvación. Pablo inicia esta porción con la siguiente frase: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros. La respuesta a esa pregunta, ¿qué diremos? Todo está seguro, todo está establecido, todo está hecho y consumado. La glorificación ya es un hecho consumado para el creyente, sin alteración, sin cambio. ¿Alguien puede? Y Pablo contesta, si Dios es por nosotros. Esta frase en el griego es la frase ei, joteos, uper, emon. Comienza con una conjunción afirmativa, ei. Ei. Cuando una oración comienza con esta conjunción afirmativa, ei, es, para que ustedes sepan, una oración condicional de la primera clase. Hay oraciones condicionales de la primera, segunda y tercera clase en el griego. Esta es una oración condicional de la primera clase. Nosotros en el español tenemos oraciones condicionales. Le decimos a nuestros hijos, si te portas bien, se fijan que comienza con un sí, si te portas bien, te voy a comprar el juguete que quieres. Es una condición, ¿cierto? Si quieres el juguete, tienes que portarte bien. Si te portas bien, te compro el juguete que quieres. Es una oración condicional, ¿cierto? Claro. Esta, en el griego, es una oración condicional. Si Dios es por nosotros. Ahora, no es cualquier oración condicional, es una oración condicional de la primera clase. Por lo tanto, aquí Pablo está diciéndonos, con esta oración condicional de la primera clase, que esta oración es una oración afirmativa. Es como si Pablo dijera, puesto que Dios está por nosotros. Es una realidad, no es una posibilidad. Es una oración condicional de la primera clase que quiere decir como Dios está de nuestro lado, siempre está de nuestro lado. No es una posibilidad, sino una verdad, una realidad. Por ejemplo, en Colosenses 2:20, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Pablo comienza la frase con una oración condicional. Pues si habéis, esta oración es una oración condicional de la primera clase. En otras palabras, puesto que hemos muerto a Cristo, es la misma oración condicional de la primera clase aquí en el verso 31. Esta es otra oración condicional en Colosenses 3:1. Pablo dice, sí, pues haber resucitado con Cristo, es una oración condicional de la primera clase. Pablo lo que está diciendo, puesto que hemos resucitado con Cristo, es un hecho. Entonces Pablo nos dice que esa partícula ei nos da la idea de una condición completamente cumplida, una verdad absoluta, una realidad evidente, y no una posibilidad.
Lo que está diciendo Pablo es que puesto que Dios está por nosotros, no es una posibilidad. Puede que Dios esté de mi lado, puede que Dios esté a mi favor. Él está. He sido incluido en la familia. Recuerde Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, es una realidad. Estoy en la familia de Dios. He sido adoptado en la familia de Dios. Soy un hijo de Dios. No es una posibilidad, es un hecho. Dios está por nosotros. Y luego dice, Dios está por nosotros. Ese por es una preposición uper que quiere decir a favor, en pro, a favor de. O también en lugar de. Es actuar a favor de alguien. Dios está en el cielo y quiero decirle, hermano, que Él está a favor nuestro. Que nunca, nunca venga a tu mente esa posibilidad. Dios está a mi lado, Dios está a mi favor, Dios está conmigo. No, 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 no es una pregunta que debe estar en nuestra mente. Dios está, es una realidad. Dios, el Dios del cielo, está a mi favor, está a favor del creyente, ha dado a su Hijo en demostración de esa verdad. Así que ponga el énfasis donde Dios lo pone. Dios está a favor de sus elegidos. Ellos han fracasado y fracasamos y fallamos y caemos, nos equivocamos. Somos ignorantes, pero Dios está por nosotros. Fallamos, pero Dios está por nosotros. Todavía no producen mucho fruto, pero Dios está por nosotros. Se les olvida la hora, cambian la hora en su mente. Torpes. Dios está a favor nuestro. Se olvidan del día de la clase de Romanos. Dios está a nuestro favor. Así que, hermanos, es claro y definitivo, Dios está por nosotros. Y aquí viene la segunda pregunta. Si Dios es por nosotros, es una verdad absoluta. Pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? La pregunta es un ser. ¿Quién? Él no pregunta qué, él no pregunta cuándo, él pregunta quién. Es un ser. ¿Quién? Y usa la frase, ¿quién contra nosotros? La palabra contra es la palabra kata, que quiere decir lo contrario, lo opuesto, el antagónico, oposición. Así que lo primero que tenemos que saber, lo que nos dice el verso 30, que a aquellos que el Señor predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Todos en aoristo, todos en aoristo, todos en tiempo pasado, concreto, no hay cambio, no hay alteración. Entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién contra? ¿Alguien puede estar en oposición? Sabiendo con claridad que es Dios el que está a nuestro favor y que está a favor nuestro, apoyándonos. ¿Quién podrá con éxito luchar contra nosotros? ¿Hay oposición? Hay mucha oposición. La pregunta es, ¿quién podrá tener éxito en esa oposición? Podríamos luchar, Satanás puede golpearnos, Satanás puede tentarnos, Satanás puede debilitarnos, Satanás puede convencernos de mentiras, Satanás puede llenar nuestra mente de desaliento, de confusión, Satanás querrá lastimar tu mente, tu salud, tu matrimonio, tus finanzas, pero nada de eso le dará la victoria. Nadie es capaz de robar lo que Dios le ha dado al creyente. Nadie. Pensemos en tres realidades y con esto vamos a terminar el verso 31. Primero, pensemos en Dios y quién es Él, porque Dios es el que está con nosotros. Entonces tenemos que pensar en Dios y quién es Él. Él es el creador y sustentador de todo. Un Dios que es capaz de hacer todo, de realizar todo lo que quiera, llevarlo a la consumación. No hay nadie que se pueda enfrentar a Él, Él es soberano. Nadie puede cambiar lo que Él ya ha decidido hacer. Dios es incapaz de mentir. Dios es incapaz de prometer algo y no cumplirlo. El Señor no cambia de idea. Ahora sí, les prometo, estoy con ustedes, los amo. Y mañana cambia de idea y dice, yo ya no lo soporto. Dios no es así. Segundo, pensemos en su propósito con nosotros.
Él tiene un plan iniciado desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan ideado. Él conoce el fin desde el principio. Isaías 46:10. Él lo conoce todo, desde antes. ¿Hay algo que puede alterar los propósitos eternos de Dios? Nadie. Tercero, pensemos en Dios y su poder para ejecutar su plan. Hay alguien que le dice, no, estás equivocado, no te voy a permitir que lleves a cabo tu plan. Nadie puede hacer eso. Nadie tiene la capacidad de hacerlo. Nadie puede impedir que Dios haga lo que Él ha decidido hacer. ¿Quién podrá estar en contra de Dios? ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, por nosotros? La Iglesia Católica Romana afirma que puede perderse la salvación. Muchas corrientes evangélicas dicen lo mismo, que se puede perder la salvación por cometer esos pecados mortales. También se atribuye a ella el poder para excomulgar, revocar la gracia de la vida de aquellas personas que son considerados como herejes. ¿Alguien tiene el poder? Recuerde que la Iglesia Católica abusó de la excomunión para someter a millones de personas, amenazándolas con que tenía el poder para cerrar el cielo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que puede ir en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. No existe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego Pablo va a seguir haciendo preguntas en el verso 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo sigue haciendo preguntas para que pensemos, para que reflexionemos. Si Él ya nos ha predestinado, llamado, justificado y glorificado, ¿alguien podrá impedir aquello que Dios ha decidido hacer? No. La respuesta a todos es un rotundo y absoluto no. No hay, de ninguna manera. La próxima semana vamos a seguir tratando de avanzar más rápido. He tratado de correr, pero bueno, pero espero que estemos disfrutando este Romanos capítulo 8. Pastor Heiser, que veo que te estás alimentando. Sí, un poco de chicha morada. Algo, Pero ¿cómo hace eso? No puede hacerme eso. Soy algo fanático de que la no hay en chicha Chile. peruana. No puede hacerme eso. Ok. Bien, vamos a pasar con las preguntas. Yo sé que hay preguntas por acá. Francisco, creo que Antonio estaba levantando la mano hace rato. Quería consultar algo. Antonio, por favor, prenda tu micrófono, prenda tu cámara y haz la pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Escuchamos bajo volumen. Mejor. Ya. Igual sigue bajo. Bueno, Pero puedes gritar, levantar la voz. No nos vamos a resentir. ya. Bueno, pastor, muy interesante, muy hermoso la palabra del Señor. Mi consulta es, la posición que el Señor nos da es esa, ¿no? La posición. Eh, bueno, yo lo que he ido aprendiendo es que tenemos esa posición en Cristo Jesús. Nuestra condición es diferente, que tenemos que llegar a esa posición para estar seguros, ¿no? O sea, tenemos que creer en esa posición ya que ya tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Aunque nuestra condición hace que a veces estemos allí viendo, ¿no? Como dice la palabra del Señor en Santiago, no, en Filipenses, que el Señor está, ¿cómo se llama?, trabajando hasta el día de Jesucristo para perfeccionarnos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, o sea, nuestra posición es esa y nuestra condición a veces nos hace
también a veces fallar, pero nos arrepentimos y seguimos, ¿no? Hasta alcanzar esa posición que ya tenemos. Algo así nos puede explicar un poquito, por favor. ¿Estoy en lo correcto o...? Mira, lo que pasa es que hay dos verdades que corren paralelas. Una es eh, nuestra experiencia y la otra es nuestra posición. El Señor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo ha hecho perfecto una vez y para siempre. Él ha consumado la obra. Él no espera nada del hombre. No espera que nosotros le ayudemos en la salvación. No espera, porque no podemos ayudar. Es una obra de Él. ¿Ok? Esa es nuestra posición. Nuestra experiencia es a veces todo lo contrario. En la experiencia, en este proceso de santificación en el que estamos todos, es un proceso. Buenos días, malos días, días difíciles, días complicados. Es un proceso. A veces este proceso nos hace mirar las cosas eternas y nos hace mirar las cosas eternas con un corazón temeroso. Tenemos miedo, porque nuestra experiencia a veces dice completamente diferente a nuestra realidad y posición. En Cristo ya hemos sido glorificados. No lo digo yo, lo dice Pablo, él usa el tiempo oristo, él usó el tiempo oristo, indicando que ya es una realidad, ¿ok? Pero en mi experiencia es donde tenemos el problema. Ahí está el problema. Y a veces yo pongo mis ojos más en mi experiencia que en mi posición. Y eso produce una lucha, produce una inseguridad, produce inestabilidad en nuestro caminar porque tengo mis ojos puestos en mi experiencia. Pero Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, y ese dijimos que es una oración condicional de la primera clase, puesto que hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Yo eso es lo que tengo que hacer. Ya he resucitado con Cristo, tengo vida nueva. Ya he sido justificado, glorificado, regenerado, reconciliado. Todo ha ocurrido. Entonces yo tengo que poner los ojos allá. Si pongo los ojos acá, me voy a desanimar. Muchos creyentes se desaniman en su crecimiento, en su vida cristiana, porque tienen los ojos puestos en su experiencia. No estoy diciendo que la experiencia no es importante, estoy diciendo que si yo pongo mis ojos en ella, es el problema. Debo confesar mis pecados porque estoy en proceso de santificación. Mañana voy a fallar, te lo aseguro, voy a fallar. Voy a cometer pecados de acción, de pensamiento, de actitud, pecados, voy a confesarlo. Pero eso no cambia lo que tengo en Cristo, no cambia lo que Cristo ha hecho, no altera, no restringe, no minimiza lo que Cristo ha hecho. Nada de lo que yo haga puede afectar a lo que Cristo hizo en la cruz. Nada de lo que yo haga o deje de hacer puede afectar, menguar, nublar, eclipsar la obra de Cristo. La obra de Cristo brilla como el sol al mediodía. Mis pecados, mis fallas, debo ir y confesar. Nada de lo que yo haga puede eclipsar lo que el Señor ha hecho. Entonces la lucha está entre mi experiencia y mi posición. Mis ojos deben estar puestos arriba, dice Pablo, allá arriba. Bien. Espero, Antonio, que esté claro el punto del pastor Cristian, Sí, la gracias. posición y la experiencia, ¿no? Dos puntos diferentes, pero al final muy ligados entre ellos, ¿no? Nuestro caminar cristiano y nuestra posición ante los ojos de Dios. Claramente, el pastor Cristian dice, lo que Cristo hizo en la cruz, no hay pecado que supere, no hay cosa que lo supere. Lo que Cristo hizo es nuestra posición y es la forma en que nos ve Dios. Ahora, nuestra experiencia diaria, si tenemos un mal testimonio, la disciplina de Dios entra de por medio como hijos de Dios. Antonio, creo que está claro ese punto, ¿no? ¿Alguien más Sí, desea muchas gracias. preguntar a Pastor Cristian? ¿O tienes otra pregunta, Antonio? No, gracias. Bien, ¿alguien más desea hacer otra pregunta, por favor? Francisco es el hombre de las preguntas siempre. Él siempre tiene algo que preguntar. Adelante, Francisco. Ahora dicen,
Pastor Cristian, buenas noches. Sí, no sé cómo en realidad plantear, porque yo estoy en una iglesia, la Misión Carismática, y donde ahí no se cree eso. No, a varios, como tengo compañeros, hermanos de la iglesia, y la mayoría de confianza. Entonces yo les pregunto, siempre les hago esta pregunta, porque me da a veces curiosidad de escuchar su respuesta. Yo les pregunto, ¿la salvación se puede perder? Y su respuesta es bien contundente, sí se puede perder. Y a muchos, a varios, a la gran mayoría les he preguntado y su posición es bien firme, bien contundente en que la salvación sí se puede perder. Entonces, creo que casi la mayoría de las iglesias evangélicas es esa postura. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo sí creo de corazón en lo que está en la palabra de Dios, porque estamos teniendo un curso con el pastor Heiser en 2 de Timoteo 3:17, que toda la palabra es inspirada por Dios y uno no puede alterar eso, ¿no? Y creo plenamente en eso. Pero pasó, Cristian, mi duda es, ¿por qué esas personas no creen en eso? Esa es mi duda. ¿Por qué es tan difícil eh, tragar eso? No sé, expresarle así. ¿Por qué es tan difícil entender esa verdad? Esa es mi duda. Y en eso está mi familia también. Bueno, gracias por la pregunta, Francisco. Yo quiero decirte que yo nací y crecí en una iglesia donde se enseñaba que la salvación se perdía. Y lo creí por mucho tiempo. Muchas veces me fui a la cama con culpabilidad, con una conciencia sucia, solamente rogando que Dios no viniera esa noche, porque yo me iba a perder, porque había pecado, había fallado, no estaba bien, y lo peor de todo, que no me sentía en condiciones de acercarme a Dios a pedir perdón, ni siquiera eso me atrevía. Y crecí con mucho temor. Pero recuerda lo que nos dice el mismo capítulo 8, que ya no tenemos el espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino que tenemos el espíritu de adopción. Estamos en la familia. Soy parte de la familia. Nadie me puede sacar de la familia. Yo puedo tener un problema con mi papá, un problema con mi mamá, mi hijo puede tener un problema conmigo, yo puedo tener un problema con él, podemos tener diferencias, pero nunca dejará de ser mi hijo. Nunca. Tenemos un vínculo más allá de nuestras diferencias o discusiones. Tenemos un vínculo más profundo, tenemos un vínculo de sangre. Él no jamás va a poder cambiar que tiene mi sangre. ¿Me explico? En la familia de Dios ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué, me preguntas tú? Yo tengo una idea. Génesis capítulo 3, que al hombre caído le gusta el mérito. Adán, inmediatamente después que cayó, en vez de buscar a Dios para solucionar el problema del pecado, buscó la respuesta en sí mismo, y lo primero que hizo Adán son obras meritorias. Él hizo una túnica, una cubierta de hojas de higuera. Él hizo un vestido de hojas de higuera para tapar su desnudez. Esto demuestra que el hombre caído inmediatamente, en vez de buscar a Dios para solucionar el problema de la salvación, busca la solución en sí mismo. Y eso fue lo que hizo Adán. Y busca por medio del mérito. Estudia tú todas las religiones hablan de mérito, de que tienes que portarte mejor, tienes que dejar de pecar, tienes que vestirte de esta manera, tienes que cumplir con peregrinación, ir a la Meca por lo menos una vez en tu vida, buenas obras, tienes que ayudar a los pobres, tienes que portarte bien para llegar a Nirvana. Todas las religiones hablan del mérito humano, ¿ok? Toda la salvación gira en torno al mérito, al esfuerzo humano, excepto el cristianismo. Porque el cristianismo no exalta, no promueve, no enseña el mérito humano para la salvación. El cristianismo verdadero, el verdadero
cristianismo habla de la obra de Cristo en la cruz. Entonces no es algo que yo haga, es algo que está en Cristo. Entonces, como al hombre le gusta el mérito, le gusta ganar la salvación, la salvación que la mayoría de las iglesias promueve es una salvación antropocéntrica. Está basada en el hombre, en el mérito humano. Y eso es algo que al hombre le gusta el mérito, le gusta ganarse las cosas. La verdadera salvación no es el hombre ganando nada, es Dios dando. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le pidió al hombre que dejara de pecar. Eso dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le pidió que el hombre fuera mejor y que fuera mejorando. ¿Dice eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es una obra divina. Él amó, Él dio. Fíjate en los verbos. Él no demanda que yo sea bueno para mi salvación. Él manda que yo crea en los méritos de Cristo. O la salvación es por fe o por obras. Lo dice claramente Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Dónde está el mérito humano? Pero nosotros queremos darle mérito al hombre. Queremos que el hombre gane el mérito. Quiero terminar con esto contestando tu pregunta. Ok, si la salvación se pierde, hablemos en términos bíblicos. Si la salvación se pierde, ¿por qué se pierde? ¿Por qué razón la pierdo? La gran mayoría va a decir, porque pecamos. Ok, puede ser. La pregunta es, ¿cierto? Si yo pierdo mi salvación porque peco, entonces la respuesta obvia es que yo seré salvo cuando deje de pecar. Porque si no, siempre estaré que tengo de dejar de pecar o no pecar para tener salvación. Si peco, pierdo la salvación. Si no peco, la tengo. Entonces, todo depende si peco o no peco. Esa es la primera pregunta. ¿Qué o por qué causa pierdo mi salvación? La segunda pregunta es, si la pierdo, ¿cómo la recupero? Primero, ¿puedo recuperarla? ¿La puedo recuperar? ¿Por qué medio la recupero? Tengo que venir y hacer la confesión del pecador, Señor Jesús, por 523 veces te pido que entre a mi corazón, que limpie mis pecados, que me lave, recíbeme como tu hijo, te acepto como mi salvador. Gracias, Señor. Veo a alguien, veo una mujer, wow, oh, Señor, acabo de pecar. Señor, ahora 524 veces, ven a mi vida, perdona mis pecados. ¿Así? Si yo pierdo mi salvación, ¿por qué la pierdo? Si la recupero, ¿la puedo recuperar? ¿Por qué la recupero? ¿Me entiendes? O sea, todo gira en torno al hombre, todo gira en torno a el comportamiento humano. En el fondo es una salvación antropocéntrica. La salvación bíblica es una salvación teocéntrica. Bien, Pancho, ya creo que está un poquito claro ese tema, ¿no? Si en tu iglesia creen eso, está bien, Pancho. Tú mantén tu posición, tú sigue estudiando. Ya un día compartirás con ellos tus convicciones personales y bíblicas. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Yo creo que Pedro también tiene preguntas en este tema. Pedro es alguien que siempre está dudando. Pedro, el Pedro de la Biblia es igualito, hermano. Pastor Cristian. Ok, vamos a ver si alguien más tiene una pregunta. Cecilia, de repente esta alumna Cecilia es como que nunca pregunta, como que siempre lo sabe todo, también Pastor Cristian. Sí. A ver, si ya no hay preguntas, si alguien tiene una Cecilia, ¿de pregunta. dónde es Cecilia? Cecilia es una oveja de Perú. Una ovejita peruana. Ujú. Le gustará el ceviche, me imagino. Sí, sí, es muy cevichera. Me imagino que ella y su esposo están en línea ahí, pero nunca se hacen presentes. Ni siquiera un saludo. No, nada. Oye, te iba a comentar que en Baltimore, Todo está todo claro, está dice claro. Cecilia. En Baltimore conocí a una alumna, pero ya no me acuerdo del nombre. No es Cecilia, que me dijo, pastor, yo lo sigo sus clases.
pero no me acuerdo cómo. ¿Selmira puede ser? Hermana Selmira, que Ya. vive en Argentina. Ya. Ujú. Estaba en Mayor Gracia aquí en Perú. Y se fue para allá. Cecilia dice saludos desde Lima. Sí. Gracias. Bien, Ceci, Bueno, gracias. Ya, Pedro, Sergio, creo que esto todo está claro. Vamos a finalizar si ya no hay preguntas. Pastor Cristian, hasta el próximo lunes, 8 de la noche, hora peruana, por favor. por favor, recuérdame porque se me va. Eh, pero bueno, tenía esta consejería matrimonial y tenía que estar ahí. Y me confundí. Pero bueno.